Este es aquel de quien Juan decía: yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. El Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 28 decimos: te alabamos, Señor, todos. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Todos. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Todos te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas de su trono eterno. Todos te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, Dios de amor, de bondad y de misericordia, por este nuevo día que nos has regalado, por este hermoso amanecer que nos has concedido, por esta lluvia que empapa la tierra, por el sol que ilumina nuestro día, por el aire que respiramos, por la tierra que pisamos y por los alimentos que llegan a nuestra mesa. Gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu misericordia hoy me has concedido esta bella oportunidad de poder alabarte, bendecirte, darte gracias. Gracias, Señor, por quedarte conmigo. Gracias, Señor, por ser un Dios que nos ama y que nos perdonas. Gracias, Señor Jesús. Alabado seas, Padre de bondad. Alabado seas, Señor. Hoy quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, Padre Santo, porque tú siempre estás conmigo. Bendito, alabado y adorado seas, mi Señor. Bendito, alabado y adorado seas, mi Jesús. Gracias, Padre de bondad. Gracias, Señor de misericordia, por el don maravilloso de la vida. Gracias por las cosas buenas que de ti hemos recibido. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia nos has concedido la oportunidad de ser cada día buenos y mejores cristianos. Bendito, alabado y adorado seas, mi Señor. Bendito, alabado y adorado seas, mi Jesús. Hoy quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, Señor. Gracias, Padre de bondad, por la familia. Gracias por esa hermosa, maravillosa familia que me has concedido. Gracias, Señor, por papá y por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los abuelos, por los nietos, por cada persona que forma parte de mi familia. Gracias, Señor. Alabado seas, mi Jesús. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, porque tú siempre estás conmigo. Porque a pesar de mis miserias, de mis pecados y de mis debilidades, tú me sigues bendiciendo, Señor. Me has concedido una hermosa familia y por eso quiero darte gracias. Hoy quiero alabarte en este día, Señor, en que celebramos la resurrección. Hoy en que celebramos, Señor, esta hermosa fiesta de tu bautismo, Señor. Hoy en que celebramos el domingo, día del Señor. Quiero alabarte, quiero bendecirte y quiero darte gracias, porque tu amor, tu bondad y tu misericordia han sido inmensos para conmigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por conservarnos la vida. Gracias por la salud. Gracias por todas tus bendiciones. Bendito, alabado y adorado seas, Señor Jesús. Bendito, alabado y adorado seas, Padre de eterna bondad,
Señor de infinita misericordia. Infinitas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor de bondad. Gracias, Jesús de misericordia. Hoy, Señor, en este día, queremos orar por aquellos padres de familia que todavía no han bautizado a sus hijos, por aquellos padres que todavía no han comprendido que el bautismo nos hace hijos amados tuyos, Señor. Por aquellos padres que prefieren creer en palabrerías humanas que creer en tu palabra, Señor de bondad, Jesús de misericordia. Hoy oramos por aquellos padres de familia que no han bautizado aún sus hijos, que no le han dado la gracia de recibir el don del Espíritu Santo, que no le han abierto las puertas del cielo a sus hijos, que se las tienen aún cerradas. Oramos por esos padres de familia, Señor. Toca sus mentes, toca su corazón, que puedan tener un encuentro con tu palabra y que a través de esa palabra puedan darse cuenta que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú has instituido el sacramento del bautismo para que seamos tus hijos, Dios de bondad, Señor de misericordia. Bien, queridos hermanos, hoy celebramos esta hermosa fiesta, el bautismo del Señor. Y como lo decíamos en la oración, hay padres insensatos que todavía no han bautizado a sus hijos, porque prefieren creer en aquella palabrería humana de aquellos falsos pastores. Hay que tener cuidado. Fíjense que Jeremías capítulo 14, versículo 14 nos dice: tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque aquellos falsos profetas utilizan el nombre del Señor. Dicen cosas que el Señor no les ha revelado. Son cosas que salen de su imaginación. Se creen enviados por Dios y Dios no los ha enviado. Esos falsos profetas del Antiguo Testamento siguen existiendo hoy en día y se disfrazan de pastores, se hacen llamar pastores, conocedores de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y lo que más me da tristeza es que hay muchos católicos que todavía siguen creyendo en esas palabrerías humanas y no quieren creerle a Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Porque fíjense que hoy el Señor ha sido bautizado y una de las grandes preguntas es: ¿por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños? Y Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Era un adulto, era una persona que ya sabía. Y él decidió bautizarse. Por eso los protestantes están en la verdad, porque ellos sí bautizan a las personas cuando son adultos, no cuando son niños. Porque Cristo se bautizó cuando era adulto. Eso es lo que ellos le predican y es lo que la gente les cree. Les vamos a devolver con una pregunta. ¿En qué río se bautizó el Señor y Jesús? En el río Jordán. Y entonces, ¿por qué los protestantes se bautizan en cualquier río? No van al río Jordán y se bautizan ya, porque si son tan amantes y seguidores de Cristo fielmente, oye, tienes que ir a bautizarte en el mismo río en que Cristo se bautizó, no en cualquier río por ahí, no, en el mismo río en que Cristo se bautizó, para comenzar. Segundo, hay que tener claro que el que tenía que bautizar a Jesús era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era primo hermano del Señor y le llevaba 6 meses de edad. ¿Usted se imagina a un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? Es algo ilógico, no tiene lógica. Por eso en el Evangelio escuchamos que Jesús le dice a Juan el Bautista: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. O sea, ese es el plan de Dios. Era Juan el que tenía que bautizar a Jesús. Y había que esperar el tiempo prudencial y necesario para que Cristo se bautizara. Pero Cristo sí cumplió la ley, porque según la ley había un pacto entre Dios y los hombres, que lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 17, a partir del versículo 9 en adelante, que dice que el pacto era la circuncisión. Y dice la palabra de Dios
que a los 8 días Jesús fue circuncidado como mandaba la ley. Jesús sí cumplió el pacto entre Dios y los hombres, solo que Jesús va a venir a cambiar ese pacto de la circuncisión por el bautismo que es para todos, porque lo encontramos claramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 en adelante. El Señor le da un mandato a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo. Y eso de ir por todo el mundo significa todo el mundo. Nadie queda por fuera, nadie queda excluido. Y les digo: vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. En adelante, primero le da un mandato: ir. Luego les dice: bauticen. Y luego le dice: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Entonces, fíjense cómo la misma palabra de Dios nos va diciendo que el Señor da el mandato de bautizar. Por eso Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 37, 38 y 39, vamos a encontrar a un Pedro que está predicando primero a personas para darle a conocer la vida del Señor Jesús. Vemos a un Pedro que está predicando y dando a conocer la obra del Señor. Y primero, como es todo tan lógicamente, hay que enseñarle a los adultos. Usted quiere que los hijos aprendan algo, primero enséñaselo a sus padres, y sus padres, después que lo aprendan, se lo enseñarán a sus hijos. Por eso Pedro lo primero que hizo no fue predicarle a los niños, no, porque es ilógico. Primero hay que predicarle a los adultos, pero a los adultos que todavía no habían sido convertidos. Por eso Pedro le predicó a ellos y les dijo: después de todo, cuando ellos le dijeron ¿qué tenemos que hacer?, el Pedro le dice: háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesús no es nada más y nada menos que simplemente creer en las palabras del Señor, porque Cristo es palabra de vida eterna. Y creer en las palabras del Señor significa que ese bautizo tuvo que haber sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque fue el mandato del Señor. Pero lo primero que hay que hacer es creer en el Señor Jesús. Y para creer en Jesús debemos aprender a creer que es un Dios uno y trino, un Dios que son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que forman un solo Dios. Y que el mandato no lo dio Pedro, el mandato lo dio el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen: no, porque hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo? Sí, Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, pero resulta que el que dio el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no fue Pedro. El que dio el mandato de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fue el mismo Cristo. Y hay que aprender a obedecerle a Cristo, el Señor, el Hijo de Dios. Por eso es la iglesia verdadera, fundada por Cristo, no en cualquier chiringuito por ahí que funda cualquier persona que de la noche a la mañana llega y dice: es que el Señor anoche me reveló a través de un sueño que yo voy a ser su ministro, voy a ser su pastor. No. Esas no son las llamadas de Dios. Las llamadas de Dios lo confirma la Santa Madre Iglesia, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La casa de Dios, que es la iglesia, es columna y es fundamento de la verdad. ¿Y por qué decimos que es la llamada de Dios confirmada por la Santa Madre Iglesia? Porque Pablo, que fue llamado por Dios camino a Damasco, que el Señor le dijo que dejara de perseguir a la iglesia y comenzara a defenderla, Pablo, después que pasó todo lo que pasó, tuvo que ir a la iglesia en la persona de Pedro, donde estaba reunida Pedro, los apóstoles y los presbíteros, para confirmar la llamada de parte de Dios. Y luego dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les reveló y les dijo que le reservaran a Pablo y a Bernabé. Y Pedro, los apóstoles y los presbíteros oraron, le impusieron las manos y los enviaron. La iglesia confirma la llamada. Aquí no podemos creer en cualquier persona que se haga llamar pastor. Usted se imagina, vamos a colocar un ejemplo, que llegue a su pueblo, llegue a su comunidad alguien diciendo: es que el Señor anoche me reveló que yo voy a ser el médico de los niños, o yo voy a ser el médico de los pobres, o yo voy a ser el médico de los necesitados. El Señor anoche me lo reveló. Yo no he estudiado nada, yo no me he preparado, pero el Señor anoche me reveló y el Señor me va a ayudar. La pregunta es: ¿usted le va a creer? No, ¿verdad? Usted no le va a creer.
Usted le va a creer a aquella persona que sí está acreditada por una institución para ser médico. Entonces, ¿por qué sí le creemos a falsos pastorcitos por ahí que se hacen llamar autonombrados? Ay, es que él sabe predicar muy bien la palabra de Dios. Dice la carta a Santiago que el demonio también cree en Dios, que el diablo también cree en Dios, que los demonios creen en Dios y tiemblan cuando escuchan su nombre. Dice también la palabra de Dios, creo que es la primera carta de Corintios, donde dice que el diablo también se viste como un ángel de luz. El diablo también lo hace. Entonces, ¿por qué creemos en palabrería humana y no le creemos al Señor? Hay 4 cosas importantes que debemos aprender del sacramento del bautismo. 4 cosas. Primero, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38, que Pedro les dijo: háganse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, la primera cosa importante que recibimos en el sacramento del bautismo es el perdón de los pecados. ¿Cuál pecado nos perdona el bautismo a nosotros o a un niño? El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es el pecado de la soberbia de nuestros primeros padres que quisieron ser como Dios. Dice el libro de los Salmos 51, versículo 7, dice: pecador me concibió mi madre, desde el seno materno yo soy un pecador. Todos somos pecadores y nacemos con ese pecado original. El pecado original de la soberbia de nuestros primeros padres que perdieron el paraíso por ser soberbio y por querer ser como Dios. Y la iglesia dice que todos nacemos con ese pecado original. Y la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y lo dice la palabra de Dios y lo reafirma el Salmo 51 porque dice que pecadores desde el seno materno somos. Entonces la iglesia dice que el bautismo se nos perdona el pecado original. El pecado que cometieron nuestros primeros padres. Segundo, pero vamos a creerle al protestante que dice que el niño no tiene pecado. Muy bien, el niño no tiene pecado, no importa. Pero el sacramento del bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, sino también es para recibir el Espíritu Santo. A ver, dice la palabra de Dios que cuando Jesús se bautizó, vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Vio que descendía el Espíritu Santo. Luego, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38, dice Pedro: esto es para el perdón de los pecados y para que reciban al Espíritu Santo. Entonces, la segunda cosa importante del sacramento del bautismo es para que nosotros recibamos el don del Espíritu Santo. La tercera cosa importante que recibimos en el sacramento del bautismo es que se nos abren las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque dice que al salir Jesús del agua una vez bautizado, se le abrieron los cielos. El bautismo te abre las puertas del cielo. Si tú no bautizas a tu hijo, no se le abren las puertas del cielo. No ha recibido el don del Espíritu Santo. Dice el libro del Apocalipsis que el diablo fue arrojado como un rayo a la tierra y sus secuaces, sus ángeles, sus servidores con él fueron arrojados a la tierra. Y te voy a hacer una pregunta. Si tú no bautizas a tu hijo para que reciba el don del Espíritu Santo, ¿lo estás dejando a la merced de qué espíritu? ¿Del Espíritu de Dios o de los espíritus del demonio que ellos se andan rondando en esta tierra? Pues a los espíritus del diablo. Al espíritu del diablo, porque hay gente que dice: no, que llevé al niño para que le rezaran, llevé al niño para que lo cruzaran, para que le pusieran una cintica roja en la mano, una cintica negra en el pie, para que lo secretearan, y no lo ha bautizado. Hay gente que primero llevan los hijos donde el brujo, que los brujos son servidores de ¿quién? Del demonio. Los brujos no son servidores de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente, me perdonan la expresión que voy a utilizar, un poco difícil, un poco dura, ¿no? Pero yo entiendo cómo hay gente tonta que va donde el brujo y el brujo le dice: vaya a la iglesia, busque agua bendita y me la trae. Hombre, si el brujo es servidor de Dios, vamos a suponer, ¿para qué manda a buscar agua bendita? Porque él no la puede bendecir. Porque el brujo está claro que él no es servidor de Dios, que es servidor del demonio y que necesita de las cosas de Dios para poder atraer a las personas al demonio. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se vale de las cosas de Dios. Vaya a la misa, mande a hacer esto, mande a hacer aquello. Entonces la se va pensando de que le está sirviendo a Dios y eso no es así. Los brujos son servidores del demonio. Pronto subiremos a nuestro canal un tema sobre los demonios a través de la brujería, para que usted se dé cuenta
Aquellos que les gusta ir donde el brujo, aquellos que prefieren llevar a sus hijos donde el brujo, que llevarlos a la iglesia, que bautizarlos, aquellos que prefieren creer en la palabra del pastor que le dice no lo bautice, hay que esperar que esté grande para que el niño que él pueda decidir y pueda bautizarse. No. Usted cuando nace su hijo le pone un nombre, ¿por qué no espera que él crezca para que él decida cómo quiere llamarse? Usted cuando su hijo va creciendo lo mete a la escuela, lo coloca a la escuela para que estudie. ¿Por qué no espera que él crezca para que él decida si quiere estudiar o no quiere estudiar? Porque usted quiere que el niño desde pequeño vaya aprendiendo, para que el niño sepa que tiene un nombre. Bueno, lo mismo es el sacramento del bautismo. Usted tiene que enseñarle a su hijo que fue bautizado. ¿Por qué? Por 4 razones. La primera, para que se perdone el pecado original. Segundo, para que recibas el don del Espíritu Santo. Tercero, para que se le abran las puertas del cielo. Y cuarto, para hacerlo hijo de Dios. Fíjense lo que dice la palabra: se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace hijos del Señor. Queridos hermanos, hoy debemos aprender eso. No podemos estar creyendo nosotros en palabrería humana. El sacramento, el tema del bautismo es demasiado extenso. Por eso te invito. Yo hace un par de días subí el video del sacramento del bautismo explicado, paso por paso. ¿Qué hace el bautismo? Te invito para que lo veas. Ve ahí en mi canal, lo vas a encontrar, ¿sí? El bautismo de los niños. Lo vas a encontrar en mi canal, Padre Eudis Medina. Con eso aprovechas y ves el video y lo compartes, compártelo, porque nosotros conocemos a muchos protestantes. Bueno, envíale el video, dígale: mire, yo con todo el respeto del mundo te quiero invitar para que veas este video y lo analice a través de la Sagrada Escritura. Porque aquí al que hay que creerle es a Dios, y Dios es el que nos habla. Por eso, querido católico, hoy te invito para que tú seas un evangelizador, para que tú seas un promotor del sacramento del bautismo para los niños, porque el sacramento del bautismo hace que nuestros hijos reciban el don del Espíritu Santo. Y nosotros debemos preocuparnos porque nuestros hijos tengan el Espíritu Santo, no el espíritu del demonio, no el espíritu del diablo, el don del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo haga vida en ellos. Pero para que haga vida en ellos, papá y mamá, debemos ser hombres y mujeres de fe. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 31, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 16, donde el carcelero se convierte, le lava las heridas a los apóstoles y todo lo demás, y luego a medianoche, dice la palabra de Dios, que decide bautizarse, porque creyó él y toda su familia. Y me va a decir usted que el carcelero agarró con los apóstoles a esa hora, se fueron al río a bautizarse. No, se bautizaron en la casa. Por eso nosotros, los católicos, bautizamos de esa manera. El bautismo es importante, queridos hermanos. Y yo quiero que hoy usted lo aprenda. Yo quiero que hoy usted entienda que el bautismo es el sacramento que nos abre las puertas del cielo. En el Antiguo Testamento, la circuncisión, que era el pacto de Dios, te invito para que lo leas. Lea el capítulo 17 del libro del Génesis, para que tú veas el primer pacto que Dios hace con Abraham a través de la circuncisión, para ser parte del pueblo de Dios y poder entrar a la tierra prometida. Ese pacto en el Nuevo Testamento es cambiado por el bautismo. ¿Para qué? Para no pertenecer al pueblo de Dios, sino para ser hijo de Dios. Y no para entrar a la tierra prometida, una tierra de este mundo, sino para entrar a la tierra prometida del cielo, de la vida eterna. Y yo, si tuviera hijos, les aseguraría que apenas naciera los bautizaría. ¿Para qué? Para que apenas nazca sea hijo de Dios y para que tenga las puertas del cielo abiertas y pueda entrar al reino del paraíso, y para que se le perdone el pecado original. Por eso, queridos hijos, hoy quiero invitarte para que aprendamos que debemos ser hijos de Dios. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Que nuestros hijos sean hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Te invito a suscribirte en mi canal. Te invito para que veas los videos que hemos subido recientemente. Subimos el día sábado o domingo. La gran pregunta de muchos protestantes, de muchos católicos: ¿cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo? Te lo aclaro en un video. Puedes buscarlo allí en mi canal.
¿El bautismo es para los niños, sí o no? Te lo aclaro en un video. Todo con referencia bíblica. Ve, búscalo, véalo. Dedícale tiempo al Señor y con la palabra de Dios, porque tienes que tener la palabra de Dios en la mano para ir buscando texto por texto y tú mismo darte cuenta qué dice la palabra de Dios. Que Dios nos acompañe cada día, seamos buenos y mejores cristianos. No olviden suscribirse en mi canal, Padre Eudis Medina. No olviden darle me gusta. Mañana lunes vamos a publicar un video a eso de las 3 de la tarde de unas personas que viven en un basurero. Te invito para que lo veas. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz domingo, un feliz día del Señor. Dios le bendiga. Hoy es domingo. Todos a ir a la Santa Misa.